Amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a la segunda temporada de Harpazo, ya esperado por muchos de nuestros amigos y que ahora nos están sintonizando a través de Cable Más, el canal 13 y por Caja Digital el 120 todos los jueves a las 5:30 de la tarde. Y bueno, pues ahora en la República Mexicana también ustedes nos pueden localizar en satélite. Búsquenos como Conoce México. Y bueno, en las redes sociales, todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Y aquellos que por primera vez están sintonizando Harpazo, ya estamos en nuestra segunda temporada y queremos invitarles para que ustedes descubran qué es Harpazo a través del siguiente clip. La palabra rapto aparece en la versión de la Biblia Vulgata Latina, traducción de la Biblia hebrea y griega en latín, realizada en el 382 después de Cristo por Jerónimo de Estridón. Ahí la palabra griega harpazo, arrebatar, de Primera de Tesalonicenses 4:17, se tradujo al latín por rapturo o rapriori. En la versión inglesa de la Biblia King James, el latín rapriori se tradujo como rapto. Pues amigos, esto es Harpazo y ya hemos dejado muchas enseñanzas y en claro acerca de cuál es nuestra postura respecto a la primera y la segunda venida de Cristo. Los que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento antes que Cristo venga a esta tierra, podían mirar hacia adelante tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Ahora, ambas venidas, la primera y la segunda, estaban en tiempo futuro. Ahora los que vivimos hoy, en el tiempo en el que Cristo ya vino por primera vez, miramos la primera venida hacia el pasado, pero la segunda venida como un evento futuro, como algo que nosotros esperamos y es en donde se basa la esperanza del cristiano, como lo representamos en esta imagen que ustedes pueden apreciar. Ahora, el creyente en la segunda venida mira dos acontecimientos interesantes incluidos dentro de un evento. La segunda venida está incluida en dos eventos. El primero es el arrebatamiento de la iglesia. Posterior hay un valle de 7 años que representan el periodo de la gran tribulación, para luego la venida gloriosa en gloria. Ambas son llamadas la segunda venida, como es un tema que hemos hablado. Uno, el rapto, presentado en 1 Tesalonicenses 4, y la venida gloriosa, que mayormente se llama la Epifanía, representada en Mateo 24:30 y otras secciones de Apocalipsis 19. Bueno, la segunda venida de Cristo como tal, entonces es un evento que todos los creyentes verdaderos esperamos, que es primeramente la revelación de los hijos de Dios. Esa revelación de los hijos de Dios va a ser el momento en el que el Señor Jesucristo viene a buscar a su pueblo, seguido después de un serie de eventos, de desastres, de cataclismos naturales, pero que al final de esto viene la revelación de Jesucristo y de todos los santos incluidos los ángeles y la iglesia cuando vienen a este mundo. Bueno, pues hay algunas preguntas que a lo mejor nuestros amigos tienen en mente. ¿Acaso la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia históricamente ha creído acerca de un arrebatamiento de la iglesia, segunda venida de Cristo? ¿Cuál ha sido la postura? Y cuando nosotros entramos a estudiar la historia de la venida del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el punto de vista de la iglesia es lo que ahora en este tiempo se le llama premilenial y dispensacional. Bueno, pues hay un error enorme en muchos movimientos en que toman la historia de sus doctrinas y de sus dogmas y analizan la Biblia a la luz de su doctrina y de sus dogmas. Todo lo contrario que tenía que ser. Tienen que tomar la Biblia y con la Biblia en mano analizar sus dogmas y revisar su historia si realmente se ha apegado a la palabra del Señor. Porque el punto aquí no estriba en cuán antigua es una doctrina, sino que el punto aquí estriba en cuán bíblica y centrada en la palabra lo es. Entonces lo más importante es no si mi confesión de fe está respaldada en la Biblia, sino que si la Biblia realmente hace una evaluación de la confesión de fe que yo tengo y de mi historia también. Es muy importante esto. Lamentablemente
la doctrina del arrebatamiento fue una doctrina que se ha omitido a través de muchas historias de algunas iglesias, pero en su inicio, la doctrina del arrebatamiento y la segunda venida fue claramente predicado. De hecho, si vamos a la Escritura, el primero que habló del arrebatamiento de la iglesia es el Señor Jesucristo, cuando en Juan 14 Él dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y ahí el término tomaré es lambano, que es un sinónimo de el arrebatamiento. Os tomaré a mí mismo. Esa misma palabra, cuando dice para que donde yo estoy vosotros también estéis, es contextual en 1 Tesalonicenses, cuando Pablo habla del arrebatamiento y dice para que, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí dice para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pablo lo menciona en 1 Tesalonicenses y en Corintios también 15, 51 al 54, cuando él dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y él dice: os digo esto en palabra del Señor, como una revelación que él ha tenido del Señor. Es en 1 Tesalonicenses capítulo 4 donde Pablo vuelve a enfatizar. Y alguien más que habló del arrebatamiento es precisamente Juan, en Apocalipsis 3:10, porque está inferido el arrebatamiento, porque cuando dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esa prueba es la tribulación. Y cuando dice te guardaré de la hora, no en la hora, está hablando de la exención de la iglesia, que la iglesia va a ser exenta de pasar esa hora de la prueba. Y esto, queridos amigos, es el arrebatamiento de la iglesia, el cual ejemplifica varios eventos como el arrebato de Juan en el capítulo 4 y otros arrebatamientos también que menciona la palabra del Señor. Son los más antiguos: la voz de Cristo, la voz de Pablo y la voz de Juan. Amigos, ¿cómo fue que la iglesia se desvió de la esperanza del arrebatamiento? Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente bloque. Pues amigos, continuamos explicando el tema del arrebatamiento de la iglesia. Estamos repasando algunos temas porque tenemos entendido que algunos de nuestros amigos no nos han mirado, y aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, les invitamos para hacer visita en nuestra página de Veracidad Channel, en el micrositio de Jarpazo. Ahí ustedes pueden encontrar los estudios del arrebatamiento de la iglesia, pero estamos dando un repaso general y también ayudando a entender el tema del arrebatamiento de la iglesia. Una de las posturas de igualmente antiguas, tan antiguas que datan hasta el siglo II y III, pero ya estructuradas con Agustín en el siglo IV, es el amilenarismo. Miren, el amilenarismo es una doctrina que su escatología es muy peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque la escatología amilenarista espiritualiza lo que es la profecía bíblica, y entonces, usando ese método de espiritualización o de alegorización, puede alegorizar cualquier doctrina y derribarla por tierra. Ellos no solo usan el método alegórico, pero también es una herramienta que lo utilizan específicamente para combatir el premilenarismo, que es la doctrina original tanto de Cristo como de los apóstoles. De hecho, es tan antiguo el amilenarismo que sus indicios vienen desde los enemigos de la iglesia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18, donde se habla de Himeneo y Fileto, que ellos hablaban de que la resurrección ya se había efectuado, lo cual es una tendencia amilenarista y es contraria completamente a la doctrina apostólica. Ellos crean que lo espiritual es el único método, la espiritualización, el único método para explicar la escatología, y eso es un atropello en contra del método correcto, que es el método literal histórico, y esto incluso no tiene ni pertinencia. Además,
se descalifica el concepto de lo que es la iglesia como tal, que es la novia del Cordero, y por lo tanto está esperando el regreso de su amado novio. Además, uno de los puntos claves aquí es que apoya de una forma directa o indirecta, dependiendo del caso. En el caso de los extremos de lo que se le conoce como también la doctrina postmilenialista, es una doctrina extrema que apoya el reemplacismo y el antisemitismo, así que mucho cuidado. Bueno, pues el premilenarismo constituye realmente una fe histórica, es una irresponsabilidad que algún teólogo, es una irresponsabilidad que algún experto trate de decir o afirmar de una manera pretenciosa, decir que el premilenarismo es reciente o que no es una novedad teológica, porque entonces está atropellando todos los datos históricos que tenemos. Incluso podemos hacer mención de los primeros premilenialistas que menciona la historia. ¿Qué les parece si vemos algunos de ellos? Acompáñame a ver el siguiente clip. Los primeros premilenialistas desde los apóstoles, la iglesia primitiva que esperaba el regreso inminente de Cristo, fueron Papias de Hierápolis, Clemente de Roma, Bernabé, Ignacio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Los primeros premilenialistas del siglo II y III fueron Justino Mártir, Melitón de Sardes, Tasiano, Ireneo de León, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Comodiano de África, Lactancio. Bueno, amigos, como pudimos mirar la lista enorme de solamente los primeros padres posapostólicos, incluso algunos que eran apologistas, también eran premilenaristas, y que no hicimos más mención de la época medieval, ni la Reforma, ni la época moderna. La razón es que vamos a ir explicando cómo se detuvo la doctrina y la postura premilenial de la iglesia. Y aún cuando la sistematización, la organización de la doctrina premilenial tuvo lugar más adelante, incluso el dispensacionalismo, muy conocido con un propagador como Darby, más adelante. Sin embargo, eso no significa que no existía esa postura, y el hecho de que no se había tocado en la historia la sistematización, la organización y la propagación de esa doctrina tampoco significa que no tenía respaldo histórico. Al contrario, el hecho de que existiera que no existiera, en forma sistemática, lo único que hace es ver lo normal que lleva el desarrollo de la doctrina y que fue tratado en temas posteriores. Además, hay un punto clave muy interesante que para algunos no lo toman en cuenta, es que los más famosos de aquel tiempo del periodo posapostólico se fueron inclinando a partir de Orígenes hacia el amilenarismo, de tal manera que el premilenarismo fue retomado por sectores de los menos famosos, de los menos poderosos, y esa es la razón por la que muchas iglesias omiten la historia del premilenarismo. Y de hecho, la historia de la iglesia oficial, que es el romanismo, se enfocó a su postura, que era amilenarista por conveniencias políticas más que nada. Entonces, en general, nos hubiera gustado que hubiera una descripción detallada de todos los temas del premilenarismo, pero la verdad es que la doctrina fue creciendo, sistematizándose, y es lo que se llama también la iluminación progresiva, porque el tema del arrebatamiento de la iglesia de igual manera es un tema de la iluminación progresiva. Y bueno, pese a la pérdida de la esperanza por el mayor de los sectores, a veces de los más famosos de aquel tiempo, esa esperanza aún estaba en pequeños sectores de líderes que aún mantenían la sana doctrina y la esperanza de la venida premilenial de Cristo. Esa esperanza
no se extinguió por completo, sino que siguió creciendo, como lo pudimos observar a través de algunos de los padres de la iglesia. Bueno, después del gran capítulo 4 de Tesalonicenses, que hay que estudiar con calma y saber que era un mensaje para la nueva iglesia gentil. Acompáñame a ver el siguiente bloque, porque ahí vamos a seguir profundizando sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Pues amigos, acuérdense que al inicio de la historia de la iglesia era netamente judía, y como bien estudiamos en la escatología del Antiguo Testamento, ellos no esperaban un arrebatamiento para el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel no existe la esperanza del arrebatamiento. El arrebatamiento es netamente gentil. Tenía que ser con la llegada del gran apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles, en el que ofrece esa promesa de nuevo nuestro Dios, y se lo da precisamente al apóstol Pablo, como él dice: por palabra del Señor os digo un misterio, es decir, algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento y que ahora de una manera más plena y con amplitud es ofrecida a la iglesia gentil, y la iglesia constituida tanto por gentiles como por judíos y forman un solo pueblo, tienen la esperanza del arrebatamiento. Así que era lógico entender que esto fue un asunto de la revelación progresiva, pero también de la iluminación progresiva, no solamente en la iglesia primitiva, sino en la historia de la iglesia. Sin embargo, cuando la iglesia había ya sido conformada por los gentiles, Pablo aparece ya para dar el mensaje a los tesalonicenses y darles la gloriosa esperanza bienaventurada, que acuérdense que esa esperanza surge en base a la persecución. Mientras la iglesia está sufriendo, mientras la iglesia está incómoda, mientras la iglesia no haya su sitio aquí sobre esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, hay una esperanza. Mientras la iglesia es perseguida y es de alguna manera oprimida por el mundo, por el diablo, por los gobiernos, la única esperanza es escatológica, y la esperanza es el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la bendita esperanza que también el apóstol va a comentar en Tito 2:13, cuando dice: aguardando la esperanza bienaventurada, se refiere al arrebatamiento. Ahora, si en los primeros tiempos de la iglesia tenía una visión premileniarista y también, como podríamos llamar hoy, dispensacionalista, aunque no existían esos términos, desde luego, son términos teológicos que se van desarrollando posteriormente debido a la iluminación progresiva. ¿Cómo se fue alejando la iglesia de la fe premilenial y dispensacional, incluidos la creencia de la esperanza bienaventurada en el arrebatamiento? Bueno, todo comenzó con el surgimiento de lo que se llama la doctrina del dominio, que vino inmediatamente luego de que el pueblo gentil va abarcando lugar. Acuérdense que inicialmente la iglesia era netamente judía, pero que posteriormente va creciendo el pueblo gentil dentro de la iglesia, de tal manera que llega un punto en que la mayor asistencia en la iglesia era de gentiles y no de judíos, cuando el evangelio llega más allá de las fronteras de Israel, llega a los griegos, y entonces empieza a haber un crecimiento. Pero hay un evento interesante que va a catapultar esto y que va a acabar con la esperanza bienaventurada, y es una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. Cuando la iglesia empieza a crecer en el mundo gentil, y ahora muchos de los gentiles también empiezan a tener conflictos con los judíos, y empieza a surgir la doctrina del reemplazo, que viene a culminar en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Y al destruirse Jerusalén como capital, ahora muchos de la iglesia empezaban ya a pensar que realmente Israel había sido quitado del todo de las promesas y que había sido reemplazada por la iglesia. Y en este sentido empiezas a gestarse una de las enseñanzas que más daño ha hecho a la iglesia, al mundo, y es la doctrina del reemplazo, que es una doctrina antisemitista, en el que se dice que la iglesia ha venido a reemplazar a Israel, y que Israel se queda con todas las maldiciones, pero
que la iglesia ahora recibe toda la herencia de las promesas de los pactos y ha ocupado el lugar de Israel. Esta doctrina del reemplazo lo que viene a hacer es provocar un antisemitismo en el que realmente el pueblo de Israel es puesto a un lado, y los padres, la mayoría de los padres de la iglesia posterior a esto, van a apoyar esta doctrina debido a que tenían en mentalidad esto, que los judíos habían rechazado a Cristo y lo habían matado, y por lo tanto son los asesinos de Cristo, son enemigos del cristianismo, y toda esa concepción. Además, la exageración y la mala interpretación de algunas enseñanzas del apóstol Pablo al respecto va a contribuir para que muchos tengan la tendencia de creer que la iglesia ha reemplazado ya al pueblo de Israel. Entonces, esta doctrina es algo muy interesante porque cobra auge ya en el año 135, cuando Adriano destruye por completo Jerusalén, y ahora el judaísmo, como coexistía juntamente con la iglesia al mismo tiempo, empieza una serie de persecuciones en contra de ambos pueblos. Y para hacer la distinción entre los judíos perseguidos y la iglesia perseguida, los padres apologistas van haciendo declaraciones, por decirlo así, de las más desastrosas en contra del pueblo de Israel, para que ellos puedan librar la persecución de la iglesia. Y dentro de esas están declaraciones de gente que fueron padres apologistas, incluso gente del periodo posapostólico, entre ellos Justino Mártir, que decía, por ejemplo, las escrituras no son de los judíos, sino de los cristianos. En el 177 Ireneo dijo, los judíos han sido desterrados de la gracia de Dios. Y en el 160-230 Tertuliano mismo dijo, Dios rechazó a los judíos para favorecer al cristianismo. Y de esa manera se va a ir asentando las bases para una interpretación alegórica de las escrituras y el surgimiento posterior del amilenarismo con Agustín, que es el tema que vamos a abundar en nuestro próximo programa, nuestro próximo episodio de Harpazo. Así que no se lo pierdan, porque vamos a estar haciendo mención de cómo va surgiendo la doctrina del reemplazo, el amilenarismo y también la interpretación alegórica que viene a acabar con la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Así que, amigos, hemos terminado ya nuestro programa. No nos alcanzó el tiempo para ir explicando más cosas. Tenemos cosas muy interesantes, por eso les invitamos a que no se pierdan nuestro próximo programa. Esperamos que hayan sido bendecidos y alimentados con esta palabra de poder de parte de Dios y de revelación del Señor acerca del arrebatamiento de la iglesia. Yo soy su amigo Salomón de la Cruz y me despido de ustedes de este programa. Hasta la próxima. Por primera vez, miramos la primera venida hacia el pasado, pero la segunda venida como un evento futuro, como algo que nosotros esperamos, y es en donde se basa la esperanza del cristiano, como lo representamos en esta imagen que ustedes pueden apreciar. Ahora, el creyente en la segunda venida mira dos acontecimientos interesantes incluidos dentro de un evento. La segunda venida está incluida en dos eventos. El primero es el arrebatamiento de la iglesia. Posterior hay un valle de 7 años que representan el periodo de la gran tribulación, para luego a través de las redes sociales. Y aquellos que por primera vez están sintonizando Harpazo, ya estamos en nuestra segunda temporada y queremos invitarles para que ustedes descubran qué es Harpazo a través del siguiente clip.
La palabra rapto aparece en la versión de la Biblia Vulgata Latina, traducción de la Biblia hebrea y griega en latín, realizada en el 382 después de Cristo por Jerónimo de Stridón. Ahí la palabra griega harpazo, arrebatar, de 1 de Tesalonicenses 4:17, se tradujo al latín por rapturo o rapriori. En la versión inglesa de la Biblia King James, el latín rapriori se tradujo como rapto. Pues amigos, esto es harpazo y ya hemos dejado muchas enseñanzas y en claro acerca de cuál es nuestra postura respecto a la primera y la segunda venida de Cristo. Los que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento antes que Cristo venga a esta tierra, podían mirar hacia adelante tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Ahora, ambas venidas, la primera y la segunda, estaban en tiempo futuro. Ahora los que vivimos hoy, en el tiempo en el que Cristo ya vino. Amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz. Bienvenidos a la segunda temporada de Harpazo, ya esperado por muchos de nuestros amigos y que ahora nos están sintonizando a través de Cable Más, canal 13 y por Caja Digital el 120 todos los jueves a las 5:30 de la tarde. Y bueno, pues ahora en la República Mexicana también ustedes nos pueden localizar en satélite. Búsquenos como Conoce México. Y bueno, en las redes sociales, todos nuestros amigos que nos siguen